Hola, espero que estén muy bien. Hoy les quiero compartir una nueva sesión sobre los diferentes tipos de datos que se utilizan más frecuentemente en Python. Todos estos tipos de datos vienen incluidos por defecto en la versión básica de Python. Si queremos otros tipos de datos más elaborados y más complejos, podemos construirlos o utilizar otras librerías para poder aprovecharlas y no tener que escribir el código desde cero. Lo que les voy a mostrar hoy está disponible en la versión de Python, tanto en la de Python 2 como en la de Python 3. Para empezar, vamos a explicar un poquito qué son tipos de datos. Bueno, resulta que todo lo que se trabaja en Python son objetos. Y los objetos son algún tipo de almacenamiento de datos. Pueden ser números, textos, pueden ser direcciones, pueden ser coordenadas, pueden ser montos en moneda local. E imagínense que para cada uno de esos tipos de formatos uno podría tener una estructura diferente de datos. Aunque en esencia, por ejemplo, al almacenar coordenadas de latitud y longitud uno podría utilizar números decimales, podría uno decirle a Python que estas coordenadas tienen características específicas, como por ejemplo algún tipo de relación con un mapa. Entonces, los tipos de datos nos ayudan para poder hablar el mismo lenguaje con Python, y una vez que nosotros estamos seguros del tipo de dato que queremos utilizar, Python nos va a comprender porque estamos hablando el mismo idioma. Por ejemplo, si queremos sumar 3 cajas de leche con 2 cajas de leche, Python va a saber que son 5 cajas de leche. Si queremos sumar 3 cajas de leche con 4 cajas de galletas, Python va a tener algún tipo de problema porque no son el mismo tipo de estructura de datos, aunque pueden parecerse. Hoy vamos a ver los tipos de datos más sencillos, los más básicos, y son los que se utilizan generalmente para construir otros tipos de datos más complejos con características propias de cada uno. Vamos a empezar con uno de los tipos de datos más comunes. Estos son las cadenas de texto. Se utilizan para armar oraciones, para dar direcciones, para conversar, y se llaman cadenas de texto porque son una cadena de elementos y cada elemento es un carácter o un espacio y están unidos. Entonces, nosotros vemos una oración, sin embargo, Python lo que ve es una cadena de elementos unidos y los diferenciamos por el uso de comillas. Es posible utilizar las comillas sencillas o comillas dobles. Ambas tipos de comillas son interpretadas de la misma forma en Python. El único requisito es que hay que ser consistente. Si se abre con comillas simples, se debe cerrar con comillas simples, y lo opuesto para el uso de comillas dobles. Entonces, para facilidad de hoy, voy a estar asignando un ejemplo de la estructura de datos en cuestión de la cual vamos a estar conversando, y la vamos a asignar a una variable para después poder hacer operaciones con esa variable, porque esa variable lo que nos hace es simplificar el uso de esa estructura de datos. Entonces, en este ejemplo, hola, mi nombre es Pablo Paniagua, tengo alrededor de 20 elementos que están unidos al declararlos como una cadena de texto, y lo que me genera es una estructura de datos con un montón de elementos, como 20 caracteres, y me los asigna a la variable s. Luego puedo hacer uso de la letra s para poder hacer otras operaciones. Entonces, en este ejemplo, aquí lo que hice fue volver a llamar la variable s y ver qué es lo que tiene almacenado. Y en efecto, tiene almacenado lo que yo le asigné en el paso inmediatamente anterior. Una función muy útil en Python y que aplica para saber qué tipo de estructura de datos o qué tipo de clase es un elemento. Clase es otra palabra que se puede utilizar de forma análoga con tipos de datos. Nos ayuda a entender qué tipo de datos tenemos en ese objeto. Podemos pasarle la variable o el objeto como tal dentro de la función type. Y type lo que nos va a regresar es la clasificación o lo que entiende Python que es ese objeto. Y esto nos puede ayudar mucho a saber que, aunque a veces dos cosas se ven similar, pueden ser interpretadas de diferente forma por el intérprete de Python. Podemos hacer diferentes operaciones con esta variable. Por ejemplo, acá voy a ir insertando celdas para cada ejemplo y vamos a hacer algún tipo de operaciones. Por ejemplo, si yo hago referencia a la variable s, perdón, tengo que volverla a correr porque s la había asignado en otro ejemplo más adelante y vamos a ver qué es.
me regresa el contenido o el objeto que está referenciado a esa variable. Y como les compartí, una cadena de texto es una serie de elementos, entonces yo podría, por ejemplo, seleccionar estas dos letras. ¿Y estas dos letras cómo las puedo llamar en Python? Pues indicándole la coordenada de inicio y la coordenada de final. O otra forma más común de decir esto es utilizando el índice. Y el índice en una cadena de texto empieza en 0, siendo 0 el primer elemento de la cadena de texto, en este caso h, y subsecuentemente índices con una unidad más grande conforme me voy desplazando hacia la derecha. Entonces, si h es el 0, o es 1, l es 2 y a es 3. Entonces, yo le podría decir de s, yo necesito que me extraiga la propiedad que va desde 2 y quiero, porque 2 es la L y 3 es la A. Lo que sucede es que en Python, cuando yo quiero el tercer índice, debo indicarle el índice posterior a este, en este caso 4. ¿Por qué? Porque la forma en que funcionan estos índices acá es que me incluye el primer elemento o el límite inferior del índice y no me incluye el último elemento. Entonces vamos a correr esto para ver un ejemplo y me incluye efectivamente el índice 2 y el índice 3, más no el 4, porque siempre se excluye el índice superior en este caso. Y así podríamos hacer diferentes operaciones. Por ejemplo, yo podría decir, vamos a armar alguna palabra extraña. Si yo adiciono, por ejemplo, en este caso no es una adición, es una concatenación del carácter 8 al 15, podría tener un resultado un poco loco, que es la, que son estas dos letras, y nombre, que es la coordenada 8, hasta la 15. La 15 es este espacio, el cual no me lo incluye, entonces queda hasta la letra E. Y así puedo hacer otras operaciones con este tipo de elementos. Este tipo de elemento es bastante útil para muchísimas operaciones y podemos hacer desde interpretación de lenguaje humano, extraer texto de imágenes y otras cosas. Otro tipo de datos bastante común es los números enteros o conocidos en el lenguaje de Python como ints, que significan lo mismo. Un número entero ya lo conocemos, no tiene decimales, es un número con 0 decimales y en este caso lo estoy asignando a la letra I. Lo corremos y me dice la función type, que es un tipo de datos de tipo int. Sabemos que podemos hacer operaciones como 5 más 8 y me va a decir que es 13. El resultado acá es otro número entero. Si yo voy a explicarles el ejemplo de floats, por ejemplo. Los floats son números flotantes o números con decimales. En este caso, el ejemplo es 5.80. Este tiene decimales y al correr la función type me regresa que es de tipo float. Ahora, para volver al ejemplo, si yo sumo 5 más 8, me regresa un tipo de dato entero, que es en Python más eficiente en uso de memoria, porque no tiene que almacenar los decimales. Inclusive no tiene ni siquiera que almacenar que tiene 0 decimales. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo un entero con un dato de tipo float? La respuesta va a ser, por supuesto, un número float, porque requiere almacenar la porción de decimales producto de esa operación. Entonces yo puedo sumar números enteros con números floats. No siempre son estos casos donde puedo hacer operaciones con un tipo de datos y otro diferente. En este caso sí me funciona perfectamente. Entonces, vamos bien. Otro tipo de estructuras de datos, y son bastante comunes y bastante útiles para poder almacenar una serie de elementos que uno posteriormente quiere utilizar, son las listas o en Python lists. Las listas se distinguen característicamente por el uso de brackets con forma cuadrada. Y en las listas voy a poder almacenar cualquier tipo de estructura de datos, un número entero, un float, una cadena de texto. E inclusive puedo almacenar estructuras de diferente tipo. Como por ejemplo acá podemos ver que tengo 4 números enteros, 3 números enteros, un número flotante o float y una cadena de texto. Si lo corro, ven que me regresa los elementos enteros, el número flotante y la cadena de texto.
Y si pregunto cuál es el tipo o qué es lo que entiende Python cuando yo le envío este tipo de objeto, Python me dice, hey, esto que me estás enviando es una lista. Otra estructura de datos muy similar es los tuples. Los tuples son muy similares a las listas, sin embargo tienen dos características diferentes. Utilizan paréntesis en lugar de brackets con forma cuadrada. De igual forma puedo almacenar datos de diferente tipo, como en este ejemplo que tengo dos números enteros, un número flotante y una cadena de texto. La otra diferencia de los tuples es que una vez que yo declaro un objeto como un tuple, no es posible alterarlo. O es decir, son objetos inmutables. Y esto puede ser muy útil para algunos casos donde queremos declarar algún tipo de parámetro que no queremos cambiar ni siquiera por error posteriormente. Las listas yo sí podría cambiarlas. Por ejemplo, si yo imprimo, ¿qué es lo que tiene L? Me dice, bueno, tengo estos 4 elementos. Yo podría extraer un elemento de la misma forma en que lo hice con la cadena de texto, utilizando el índice. Y de igual forma, el índice 0 va a ser siempre el primer elemento, el índice 1 va a ser el segundo elemento. Entonces voy a pedirle el índice 1. Y me dice que es 8. Y efectivamente, eso es el valor asociado al índice 1. Yo podría hacerle una reasignación. Es decir, dentro del objeto L, el índice 1, que es el segundo objeto que se encuentra almacenado dentro de la lista, ahora ya no va a ser 8, ahora va a ser 7. Si yo lo asigno y luego reviso qué es lo que hay almacenado en L, veo que efectivamente ya no es un 8, es un 7. Es decir, el ítem pudo ser reasignado. Esto no es posible hacerlo con los tuples. Los tuples son inmutables, como dijimos. Y vamos a hacer un ejemplo para que nos genere un error. De igual forma, le voy a pedir el primer elemento, el segundo elemento del objeto tipo tuple para que me regrese el segundo elemento almacenado en este tuple, que es un 5. Si yo quisiera hacer el mismo ejercicio que hice con las listas, me voy a encontrar que esto no es posible. Voy a utilizar un 4. Y Python lo que me dice, hey, tuple object does not support item assignment. Es decir, no puede ser reasignado. Una vez que ya fue declarado el valor de un elemento dentro del tuple, queda inmutable. Otro ejemplo de otra estructura de datos que puede ser muy útil para, por ejemplo, hacer una colección de elementos únicos, dado una serie o un conjunto de objetos que tengo y quiero al final obtener solamente una instancia de cada objeto, es utilizar los sets. En este ejemplo tengo 5 elementos, un 1, un 5, un 8, ambos, todos ellos números enteros, una cadena de texto y otro número entero. Si ven, este 1 está repetido. Entonces, la característica de los tuples es la primera, que utiliza los brackets curvos, y la segunda es que solamente me va a almacenar una única instancia de cada objeto. Es decir, este 1 solamente aparecería una vez, como en el ejemplo que tenemos acá. Y si le preguntamos a Python qué es lo que entiende cada vez que yo le envío esa estructura de datos, me responde que es un set. Y es muy importante tener presente qué es lo que entiende Python cuando yo le envío una estructura de datos, porque pueden parecerse muy similares, pero los va a interpretar de forma muy diferente. Y ahora, para entrar un poquito más en materia, un poco más compleja, vamos a ver una estructura de datos que es sumamente valiosa porque nos permite asociar pares de llaves y valores asociados, y se llama diccionario porque de forma análoga como funciona un diccionario donde tenemos palabras y significados, en un diccionario voy a tener llaves y valores, y siempre voy a tener una llave por cada valor, aunque el valor sea un valor nulo, pero requiere que exista. En este ejemplo tenemos 4 llaves: cliente, precio unitario, producto y cantidad. Y a cada una de esas llaves tenemos un valor asociado. Y con este objeto de tipo diccionario podemos extraer los valores asociados a una llave utilizando el índice. Vamos a hacer un ejercicio. Del objeto D voy a extraer el precio unitario. Y como la llave es una cadena de texto,
tengo que pasar la llave tal cual el formato que tiene dentro de el diccionario. De igual forma que lo hice cuando quise obtener uno de los elementos de un tuple o de una lista. El índice es un número entero, entonces le paso un número entero, en este caso es una cadena de texto, y por ello le paso una cadena de texto. Aquí pude obtener que el precio unitario de esta orden era 14.3. Y tengo otra llave que es la cantidad, entonces yo podría decir, del diccionario, quiero el precio unitario, multiplíquenlo por del mismo diccionario. Quiero saber cuántas unidades tenía de ese ítem. Y en este caso, me regresa la multiplicación del precio unitario por cantidad. Precio unitario por cantidad. Ok. Vamos a pasar a otra estructura de datos. Que por cierto, les comparto acá esto porque esto les va a sorprender también. La forma en que trabaja Python los números de tipo flotante es bastante controversial. Por ejemplo, acá ven que yo multipliqué un 14.3 por 3, es decir, este 3 por 3 sería 0.9. Si ven acá, Python en la posición como de los 11 lugares decimales hacia la derecha, tiene un 6. La razón por la cual está bastante documentada en internet es una porción que puede ser importante en algunas aplicaciones para tenerlo presente. El tipo de datos de tipo rango nos ayuda a poder generar una serie de elementos dentro de un rango sin tener que digitarlos todos. Por ejemplo, y un rango tiene un inicio, un final y un paso. El paso va a ser la distancia entre cada uno de los elementos que yo quiero definir dentro de ese rango. En este ejemplo, el rango empieza en 2, termina en 14 y le estoy indicando que debe tener una secuencia o una frecuencia cada 2. Si lo corro, Python es muy eficiente en el almacenamiento de las estructuras de datos, entonces no me va a desplegar todos los números que están contenidos dentro de este rango. En este caso es un rango con una distancia muy pequeña. Entre 2 y 14 solo hay 12 unidades. Y si quiero pasos de 2, tendría solamente 6 ítems. Si le pregunto a Python qué es lo que entiende cuando yo le muestro esto, me dice, hey, eso es un rango. Sin embargo, Python detrás lo que está interpretando es otro tipo de datos. Como por ejemplo, y voy a utilizar la función list para pasarle R. Y con esto lo que estamos haciendo es construyendo una lista, como vimos anteriormente, con todos los elementos comprendidos dentro de ese rango. Y esta es una forma menos eficiente de mostrar la estructura de datos porque tiene que mostrarme todos los elementos dentro de ese rango, pero es otra forma de visualizarlo. Por ejemplo, si yo acá quisiera hacer un poco más amplio y quisiera irme a 28 cada 2 y hago el mismo ejercicio, me va a mostrar todos los elementos dentro de esa lista. Aunque es un poco menos eficiente en el uso de la memoria porque acá tendría que almacenar todos los elementos dentro de ese rango. Esto es particularmente útil cuando uno quiere hacer iteraciones o procesos repetitivos sobre una serie de valores y los rangos nos ayudan a tener una serie de elementos entre un principio y un final con cierta frecuencia. Otro tipo de datos es el de tipo booleano o mejor conocido como tipos de verdadero o falso. Solamente esas dos condiciones se pueden adoptar, o verdadero o falso. Y este tipo de datos es bastante útil para poder hacer filtros, para poder hacer pruebas lógicas, donde uno a veces necesita saber si un proceso si una condición se cumple para que suceda algo posteriormente, y si no se cumple, quizás otra circunstancia para que continúe ese mismo proceso. Entonces, los tipos de datos booleanos son sumamente útiles en Python. Vamos a hacer un par de ejemplos con tablas de verdad. Por ejemplo, no sé si recuerdan, true es true. Si yo digo true o false, el condicional o me dice que al menos al ser uno de los dos lados true, me va a generar un true. Si yo digo falso o falso,
eso es solamente falso porque ninguno de los dos lados es verdadero. Si yo utilizo falso o, de hecho ya utilicé esta más bien, es verdadero o falso, me va a decir al menos uno de los dos lados es verdadero. Entonces, con solamente que el primero o el segundo sea verdadero, el resultado de la prueba lógica es verdadero. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo en lugar del operador o, que es este pipe, utilizo el operador y? Es decir, que ambas condiciones a ambos lados del operador y tienen que ser verdaderas para que se regrese un valor de verdadero. Entonces, por ejemplo, true y utilizo el símbolo de ampersand como operador de y, me dice que si verdadero y verdadero se cumple, es verdadero. Si yo le digo si verdadero y falso se cumple, esto es falso porque el lado derecho no se cumple, es un falso. Y de igual forma, si falso y falso, ambos lados de la operación son falsos, me regresa un falso. Entonces hay que tener muy presente la relación de estas tablas de verdad cuando se utilizan los operadores de o y en este caso. Y puedo hacer operaciones más complejas, incluyendo paréntesis, y en este caso los paréntesis me van a ayudar a priorizar el orden en que se aplican las pruebas lógicas. Esto sería, espero que les sea mucho de utilidad. Y estructuras de datos es un tema sumamente interesante y es la piedra angular sobre la cual se basa todo el tema de análisis de datos y en general la programación sobre Python, porque Python funciona sobre objetos y los objetos son datos de diferentes estructuras y van a ver que hay muchísimos más complejos. Esos son los datos más básicos que se utilizan en el día a día dentro de Python. Espero que les haya sido de valor. Muchas gracias.